Panorama Argentino es una producción informativa realizada por el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y el Consejo Federal de la Televisión Pública, en el marco del Programa para la Articulación y el Fomento de las Señales Públicas y Privadas sin fines de lucro. El 25 de mayo de 1810 se sentaron las bases en el Virreinato del Río de la Plata para caminar hacia una firme independencia que se consolidaría recién el 9 de julio de 1816. El 25 de mayo fue la revolución de 1810. El 25 de mayo de 1810 fue una revolución, fue la verdadera decisión política de pegar ese salto sin red a ser independientes, pero para no quedar aislados del mundo, para que todas las monarquías del mundo no se le vengan encima a estos pueblos criollos, hubo una especie de negociación en la cual se aceptó hacer la revolución, pero al mismo tiempo no declararse libres. Ese enmascaramiento, así se llamó, ese enmascaramiento lo que prefiguraba era cierto apoyo, o por lo menos neutralidad, de países como Inglaterra. Ahora, lo que no se puede ocultar es que fue una revolución. En 1810, nuestro país se llamaba Virreinato del Río de la Plata. Nuestra máxima autoridad era el rey de España. Y aquí su representante se llamaba virrey. Los virreinatos, por supuesto, representaban a la corona española. Lo que pasó es que el imperio español ya no estaba en condiciones para nada de mantener semejante cantidad de territorio. Y de hecho lo que le pasaba es que franceses, ingleses, holandeses se les metían por todos lados y había una enorme cantidad de contrabando. Como no podían regularlo, empezaron a generar entes administrativos cada vez más pequeños. Uno fue el Virreinato del Río de la Plata. Un día el rey de España cayó preso. Los criollos pidieron la renuncia del virrey Cisneros. Cisneros representa ya una etapa final de ese imperio y de hecho hasta empezaron a negociar que haya libertad de comercio, es decir, que los criollos pudieran negociar con los ingleses. El tema es que había una diferencia, una discriminación impresionante, que es que no podía ocupar ningún cargo de mando, ningún cargo administrativo, ningún cargo de gerenciamiento un criollo. Todos esos cargos eran para los españoles. Y de hecho, los principales puestos monopólicos del comercio también estaban ocupados por españoles, lo cual generó que ya varias generaciones de criollos que querían desarrollar sus negocios y que querían ser libres, obviamente se opusieran y tuvieron un enorme encono con el virrey. Se reunieron en cabildo y discutieron durante muchos días. Afuera, las damas, caballeros y vendedores esperaban ansiosos. Bueno, afuera estaba la gente, bueno, de hecho lo que estaban afuera era gente, pero no sé si lo llamaría así, ¿no? Esa imagen tiene un poco que ver con una estética de algunos cuadros y algunos relatos escolares, en donde la gente con un paraguas tal vez, y las damas y los vendedores, ¿no? Uno se imagina algo muy contemporáneo eso de los vendedores. No, lo que estaba afuera era gente armada queriendo voltear un gobierno. Y de hecho, el rol de tipos como French y Beruti, que también nos da esa imagen de repartiendo escarapelas a la gente en un día festivo, French y Beruti eran dos líderes de una cantidad enorme de personas a los que ellos comandaban como fuerza de choque y de presión en la calle. Comenzamos un camino hacia la independencia de España. La Revolución de Mayo en sí misma, en ese día clave, fue simplemente comunicarles, ya está, estamos todos de acuerdo, usted está detenido, el poder pasa a manos del Cabildo. Los
Los descendientes directos de aquellos héroes de la primera Junta Patriótica nos hacen revivir el espíritu independentista que más que nunca sigue presente en todos los argentinos. Y a partir del 22 de mayo tal vez se dice que es el primer grito de independencia que da el país, porque en ese momento empezaron a dictarse normas que solamente eran atributo del rey de España. Es decir, que después de 200 años de la fundación del virreinato, de la fundación, era la primera vez que se gobernaban solos, es decir, no dependían del rey. La impronta de esta revolución de mayo, fue un grito de libertad. French era Iberuti, eran las fuerzas de choque que tenía el que fue el general Belgrano, que eran los intelectuales, igual que Castelli, igual que Moreno, eran los intelectuales. Pero French estaba más bien en la parte de choque. Juan Martín de Pueyrredón, junto con sus hermanos Diego, José Cipriano y Juan Andrés, fueron los que reclutaron paisanos de la zona cuando empezaron las invasiones inglesas. Empezó a actuar junto con sus hermanos, haciendo el regimiento húsare de Pueyrredón. Hay que homenajear a todos los miembros de la primera Junta de Gobierno, porque ellos en ese momento sabían que se estaban jugando la vida. Fue así que cuando sucedió el 22, el cabildo del 22 de mayo, French se presenta a la plaza con 600 personas y tirando tiros, haciendo ruido, y por las noches galopaban por la ciudad con antorchas, ¿no es cierto?, esta gente, sembrando el pánico. Entonces toda esa cosa atemorizaba a la gente de mayor importancia dentro de lo que era la colonia española. Entonces ahí se galopaban de noche en esos días con antorchas y mostrando armas. Entonces todo eso era lo que hacía French. Es decir, creó el ruido para que luego en el posterior 25 de mayo no actuaran, los españoles votaran o no se animaran a votar. Pero la escarapela era, ¿qué pasó? En esa época muy poca gente sabía leer y escribir. Había que establecer un sistema que a la Plaza de Mayo no penetraran el 25 personas que pudieran apoyar al virrey. Entonces, lo que hacían eso en ese momento era French ideó un sistema que puede haber sido una cinta celeste, blanca, amarilla o rojinegra. No hace el problema. El concepto era otro. El concepto era que la gente que no tenía un determinado elemento no pudiera entrar. Imagínese usted que de los 650 invitaciones que se repartieron el 24 de mayo, que se invitaba solamente a la gente que tuviera propiedad, no iban cualquiera. La gente que tenía propiedad, la gente que tuviera una serie de características podía ir a votar al cabildo. Solamente se repartieron 450. Cuando estaba en la Plaza de Mayo votándose, French con su gente tenía orden de Belgrano, que era el mentor, que Belgrano estaba dentro del cabildo, se asomaba y mostraba un pañuelo blanco. Cuando mostraba un pañuelo blanco había que hacer ruido en la plaza. Entonces estos salvajes agarraban y tiraban trabucazos contra las puertas de este cabildo en la cual estamos hablando. Entonces generaban adentro un sentimiento de pavor, porque inclusive tenían la idea o tenían la orden de que si no se votaba a favor iban a quemar el cabildo con toda la gente adentro. En fin, eran gente que iba al frente, no andaban con vueltas, porque ahí se jugaban todo. Perdían y los mataban a todos, no quedaba ninguno. Ahora, todos murieron pobres. Saavedra dijo de que habiendo caducado la autoridad del virrey, solamente al pueblo le correspondía la soberanía del país. Y ahí es cuando se decide formar la primera Junta de Gobierno. Por eso ustedes deben acercarse hasta el Cabildo para rememorar a los hombres y mujeres de la patria que construyeron las bases definitivas de la historia de la nación. Todos reconocemos que este es el gen o el germen de lo que va a ser la independencia. Y las paredes hablan, las paredes se sienten, la energía se siente. Yo creo que todo eso tiene que ver con la fuerza y con la lucha que hicieron nuestros patriotas acá en el 25 de mayo. Y hoy es el día indicado para que los cordobeses le mostremos al país entero nuestro cabildo histórico en un recorrido imperdible, cargado de un profundo sentimiento nacional.
El Cabildo como edificio empieza a construirse hacia 1604. El edificio que hoy vemos fue construido a lo largo prácticamente de 3 siglos. Y a la llegada del Marqués de Sobremonte como gobernador en 1779, se termina de construir todo el bloque que da a la Plaza San Martín. Aquí vamos a ver una pintura de la ciudad de Córdoba de fines del siglo XIX, su autor es Honorio Mossi, donde vamos a ver la ciudad tal cual era en ese momento y vamos a poder identificar algunos elementos como la avenida General Paz, con el puente Centenario, la casona municipal, la iglesia de Santo Domingo, la catedral, el Cabildo, con una torre que se le agrega en esta época y que es demolida posteriormente. La palabra Cabildo designa 2 cosas, designa un edificio, pero además designa un organismo de gobierno. El Cabildo estaba constituido por vecinos notables que duraban en su cargo 1 año y tenían como función específicamente gobernar la ciudad. Por el Cabildo figuraron todas las personalidades de Córdoba desde principios del siglo XVII, porque todos, mal que mal, tuvieron alguna participación en el gobierno. Y hay una anécdota muy divertida sobre el secretario del Marqués de Sobremonte, Cristóbal de Aguilar, que escribe una poesía satírica referida a lo que era su oficina aquí en el Cabildo, que se moría de frío en el invierno y de calor en verano. La comparaba con un iglú, ¿no? Como la casa del Lapón, como él le llama en esa poesía que yo no recuerdo en este momento. Es decir, 400 años de la historia de Córdoba están aquí en el Cabildo, que repito, es uno de los pocos edificios capitulares que se conservan en la Argentina. La historia de Córdoba está sintetizada en este edificio. Hay más historias para compartir en este 25 de mayo. Ya volvemos.